sesión, por si alguien no pudo estar presente hoy, va a quedar ahí alojado en nuestro YouTube seguramente, o en la red de vinculación con el medio. Bueno, les damos la más cordial bienvenida a todos y todas los que están hoy día presentes acá y los que van a ver esta grabación de esta entretenida conversación que vamos a tener a dos personas de lujo que tenemos hoy día. Ya vamos a moderar esta sesión con Pilar Mahmoud. Ella es asesora, experta en vinculación con el medio y coordinadora ahora en Aequalis, en la dimensión de vinculación con el medio. Bueno, la idea de este espacio es poder intercambiar y mostrar algunas experiencias y buenas prácticas en el contexto de la acreditación de la dimensión de vinculación con el medio en algunas instituciones. Entonces la idea es que podamos tener un espacio de conversación distendido, donde podamos opinar, preguntar aquí a los colegas presentes que ya pasaron por un proceso de acreditación. Entonces, damos la más cordial bienvenida a Héctor Hidalgo, director de vinculación con el medio y sostenibilidad de la Universidad Andrés Bello, y a Marcela Vaccaro, vicerrectora de vinculación con el medio y comunicaciones del Instituto Profesional AIEP. Así que bueno, vamos a estar con Pilar haciendo las preguntas. Ustedes, si tienen alguna pregunta, la pueden escribir en el chat y ahí vamos interactuando con Héctor y con Marcela. Entonces, solamente para comenzar, vamos a preguntarle así como a grandes rasgos, ya que participaron recientemente de este proceso de acreditación y de evaluación externa. ¿Cómo fue esta evaluación? ¿Qué temáticas se abordaron a grandes rasgos? Claro, ¿qué te preguntaron específicamente? No, que nos pudiesen comentar a grandes rasgos qué temáticas fueron abordadas por los pares evaluadores, cómo se sintieron ustedes, si sus equipos estaban preparados, y de ahí vamos con las siguientes preguntas. Ya, a ver, en súper resumen, porque es mejor que ustedes hagan preguntas y enfocarnos en lo que genera más interés, pero nosotros terminamos nuestro proceso el viernes pasado, así que está un poquito fresco, por decirlo de alguna manera, todavía latente, pero yo les diría que hay tres cosas que yo destacaría del proceso, ¿ya? Una, para improvisar se necesita mucha preparación. Y nos tocó improvisar, pero nos habíamos preparado para morir. O sea, nos hicieron preguntas y se enfocaron en temas que no pensamos que iban a ser el foco de interés en una acreditación de vinculación con el medio. Y yo creo que la única razón por la que Nico, con tanta positividad como es él siempre, dice, oye, nos fue súper bien, es porque logramos de alguna manera improvisar y poner los temas que a nosotros nos interesaban después de mucho tiempo de preparación, y esa preparación pasa por saber cómo pasarse los temas entre todos los que están en la mesa contestando, por saber cuál es el relato base, por entender cuáles son las cifras, por un montón de temas que podemos conversar más adelante. Pero lo primero es que ningún ejercicio de simulación es mucho, ninguno. Nosotros partimos con un proceso donde nos apoyaron muchos de los que están acá. La Pilar, de hecho, fue una de las primeras que nos enderezó en algunas cosas y nos dio tarea para la casa, pero con muchos conversábamos, con muchos simulamos preguntas, etc. Yo diría, lo segundo, y esto es más particular de nuestra acreditación, o lo que nos pasó a nosotros, es que hay que estar preparados para tener pares que no saben nada de vinculación con el medio. Y eso es un tremendo desafío, porque uno dice, si no saben qué me van a preguntar, quizás va a ser más fácil. La verdad es que uno añora que venga alguien con mucha sapiencia, que conozca y que sea incisivo y se meta donde duele y te pregunta, porque uno se prepara para eso. Uno se prepara para la pregunta aguda que va al centro de lo que la vinculación hace y a la gestión que uno despliega. Cuando hay un par que no conoce la vinculación con el medio, las preguntas son muy operativas y cuesta profundizar. Entonces, ahí hay un trabajo que hay que estar súper preparado para las distintas miradas que te pueden tocar en el proceso. Yo creo que para IEP eso fue un tema súper crítico. O sea, tuvimos una visita con pares muy profesionales, muy bien preparados, nada que decir, pero sin ninguna experiencia en vinculación con el medio.
ni un acercamiento tampoco. Y eso se notó en cómo llevaron la reunión, y nos tocó improvisar para poder profundizar nosotros en los temas que no nos estaban preguntando, que eran los que nosotros sentíamos que sí, era donde estaba nuestro diferenciador, porque habíamos profundizado en el modelo. Y lo último, yo te diría que uno de los aprendizajes más importantes, especialmente para las sedes multicampus o quienes tengan más de una sede, más de un edificio, es lo importante de trabajar con los equipos antes. Con los equipos, con los socios comunitarios. Vinculación tiene una particularidad bien, bien especial, y es que la homogeneidad no es que hacer lo mismo en todas partes. La homogeneidad es respetar el modelo, pero la pertinencia local y disciplinar es súper importante, y eso tienen que poder explicarlo a los equipos en terreno, y eso se dio y lo pidieron. Y yo creo que una de las yo creo, fortalezas de nuestro proceso fue poder tener socios comunitarios, poder tener docentes, poder tener jefes de escuela preparados para contestar con su experiencia local, con sus indicadores locales, como ellos lo vivieron. Para todas las instituciones que tienen más de un campus, yo creo que eso es súper importante. Yo diría que ahí te resumo así en la experiencia de la semana pasada como en 3 grandes bloques. Gracias, Marcela. Héctor. Sí, justo me caí 3 segundos, no alcancé a escuchar bien la pregunta, aunque escuché bien la intervención de Marcela, y adhiero totalmente. En el caso nuestro, bueno, nosotros nos venimos acreditando en el área de vinculación hace harto rato, y hay una fórmula que yo quisiera compartirle aquí a ustedes, colegas, sobre todo los que están entrando a procesos de acreditación, porque esto, tengo la impresión de que, indistinto del tema pares, que ya lo vamos a abordar en algún momento, ayuda muy bien a alinear a la institución, ¿ya? A ver, yo diría que el primer consejo, háganse ustedes mismos la primera pregunta. ¿Cuánto tiempo les demanda el proceso de autoevaluación? ¿1 año, más o menos? Tómense 2. Si es posible, 2 y medio, ¿ya? Este es un tema súper clave, porque en realidad una de las primeras etapas para que uno tenga una acreditación exitosa en todas las líneas en las que uno va a ir, en general tiene que abordar eso, de primero hacer como una autoevaluación simulada, por así decirlo, que permita identificar aquellas cosas que no nos gustaron, como están saliendo los resultados, y que todavía habiendo tiempo uno puede todavía apretar la tuerca, ponerle talento, afinar equipos, poner discursos, levantar evidencia, afinar procesos, etcétera, ¿ya? Entonces, este quizás es uno de los primeros consejos que de verdad se los sugiero. No inicien un proceso de autoevaluación con 1 año, así que si te toca acreditación en 2 años, parte el tiro, ¿ya? 2 años, 2 años y medio, para que tengas la oportunidad de darte cuenta y de ahí salir. Y esto se los comento porque cuando hicimos nosotros ese ejercicio en la UNAP, ahora último, nosotros nos faltaba todavía más de 1 año para la visita, y nosotros ya teníamos identificada la lista de debilidades, todas, las que a uno le gustan y las que no le gustan, ¿ya? Las que quiere publicar y las que no quiere publicar. Y entonces ahí uno rápidamente dice, oye, ¿cuánto me demoro en resolver este tema? ¿Cuánta plata, cuántos recursos, cuánto alineamiento, cuántas decisiones, etcétera? Y fíjense que muchas de ellas a veces sí se pueden resolver en la última milla, por ejemplo, cuando un dato no te está dando, decir, oye, ya, hagámonos rojos de una vez por todas y resolvamos este tema para que obviamente cuando llegue la visita esto ya definitivamente esté desaparecido, ¿ya? Incluso ni siquiera sea tema a nivel de conversación. Entonces eso yo diría que el primer aprendizaje. El segundo tema es que, y que quizá vamos a conversar esto, a la diferencia de la visita presencial versus la visita online, ¿ya? La visita presencial, todos los que hemos vivido procesos así, tienden a ser más bien masivos, tremendamente participativos, con una gran convocatoria de públicos internos y externos, y como que en esencia uno tiene que mostrar eso, ¿ya? Sin embargo, lo que yo he notado es que los procesos de acreditación virtual tienden a ser como más reducidos en cantidad de participantes, etcétera. O sea, por lo pronto, no vaya a tener más de 20 personas conectadas en una reunión, es poco práctico, ¿ya? Sin embargo, en una visita presencial, yo ya he visto, y a mí mismo me toca organizar, reuniones con 200 egresados, con 100 empleadores, con no sé cuántas contrapartes de proyectos de vinculación. Entonces, ahí cambia un poco la dinámica, y la pregunta es, por un lado, ¿cómo hace participar a la comunidad para que esto se sienta como algo elaborado realmente de manera institucional y que no fue preparado por 3 o 4 personas, ¿ya? Sino que realmente fue un hecho participativo que recoge el sentir de la institución, ¿cierto? Y lo que realmente es la institución, ¿ya? Y sobre todo entendiendo que no todos van a salir tal vez convocados en una visita online, ¿ya? Entonces eso también ahí te levanta una brecha súper importante, ¿ya? Ahí quizá la dejen la selección de los online al final, ¿ya?
hagan igual participar a toda la comunidad. Armen todos, obviamente, los subcomités, comités, ¿cierto? Organícense en la misma forma en que si esto fuera una acreditación tradicional, con alta participación, con alta convocatoria, toda la que les sea posible y humanamente posible, que a veces no es posible, ¿ya? Pero todas las que les sea humanamente posible, de tal manera que puedan recoger, ¿cierto?, la institución que son en todos los ámbitos. Obviamente aquí nos vamos a focalizar harto en el tema de vinculación, pero para que la gente se sienta parte del proceso y que entiendan que hay una probabilidad de algunas áreas de ser, obviamente, convocados, ¿ya? Y ahí cuando entremos, de hecho, a las preguntas específicas que se abordaron, que obviamente las vamos a compartir, para eso hicimos este conversatorio, porque sabemos que puede ser interesante para todos, poner foco, obviamente, en las iniciativas, proyectos y preguntas específicas que están haciendo los pares. Pero yo diría que lo primero es hacer como este ejercicio previo, de prepararse para, ¿cierto? Y que sea lo máximo posible. Fíjense que no es medio intuitivo lo que les estoy diciendo, porque sabiendo que la visita tienden a ser más reducidas, entonces habitualmente uno podría a priori descontar participaciones. Al haberlo hecho de esta otra manera, nos permitió incluso identificar, en el caso nuestro, una universidad muy grande, entonces tenemos hartos académicos, hartos colaboradores, entonces, pero te permite como jugar, identificar quién brilla más, quién lo hace mejor, quién responde mejor, quién tiene el mejor proyecto, y de eso también obviamente uno se aprovecha, porque uno quiere después exponer, ¿cierto?, aquello en donde te está yendo bien, ese ejemplo que realmente es representativo de una línea de desarrollo. Así que eso también, ahí yo adhiero a lo que dice Marcela, involucrar a los equipos, ¿cierto?, de manera lo más masiva y amplia posible, aunque después en la visita concreta obviamente van a salir quizás algunos ejemplos nomás, ¿ya? Y que obviamente eso también se puede dar de distintas maneras, porque a veces pueden haber sorteos, a veces hay dedocracia, en fin, ¿ya? No sé si con eso abordé quizá una parte inicial de tu pregunta, Claudia. Sí, gracias, Héctor. Pilar va a continuar con las preguntas. Sí, en la lógica, bueno, me dieron todos los saludos que ha hecho Claudia. Por ahí en el chat preguntaban respecto de que si los pares tenían experiencia TP en su sistema técnico profesional. Yo veo aquí en la convocatoria mucha gente de su sistema técnico profesional, sí, lo cual nos agrada mucho. Y no basta muchas veces en un proceso de acreditación tener experiencia en la dimensión vinculación con el medio, sino que también en el mundo TP. Entonces ahí, primero quiero hacerle esta pregunta a Marcela, después quiero hacerte otra pregunta a Héctor. ¿Cuánto efectivamente los pares tenían experiencia en su sistema técnico profesional? Mira, hay una cosa que hay que decir que la CNA está haciendo, a nuestro juicio, súper acertadamente, y es que a las acreditaciones de los IPSFT están yendo gente de IPSFT. No había nadie del sector universitario, y eso hace una tremenda diferencia, porque hablan tu idioma, saben que nos duele, para bien y para mal, ellos ya saben, no se tienen que imaginar nada. Entonces, todos eran gente del mundo TP, eso no se preocupen, o sea, la CNA tiene eso súper acuñado ya y no van a mandarte a nadie del sector universitario. O sea, la única universitaria, para ser franca, era la extranjera, y se notó, la par extranjera. Pero los pares, el resto del grupo de pares eran todos de IP, de hecho. Ahora, es difícil encontrar un par que sea de IP y además sea experto en vinculación con el medio, un poco por el nivel de desarrollo en los IPSFT del tema de vinculación. Y a lo que a nosotros nos pasó, Pilar, es que eran expertos en IPSFT, pero no tenían mucha noción de vinculación con el medio. Entonces, generalmente esta dimensión de vinculación, lo más probable es que le toque gente muy buena, y por ser muy buena no es que no sepan nada de vinculación, pero obviamente no son gente que ha estado metida en el circuito de las conversaciones, de las dimensiones, no. Sí, bueno, también hay que entender que la dimensión de vinculación hoy día está en boga, está muy en la mesa, sin embargo es de corta duración, entonces es probable que encontremos un poco esa combinación. Pero qué buena noticia la que da Marcela, porque eso era un tema que estaba al debe en los procesos anteriores, ¿ya? Y complicaba bastante a las instituciones que son del subsistema TP enfrentarse con pares del subsistema universitario. Así que yo creo que para todos los que están acá del subsistema TP es una muy buena noticia. Y Héctor, en la misma lógica, para tratar de recoger al máximo esta experiencia, tú comentaste antes, teníamos la situación de la presencialidad, más allá de las convocatorias masivas, que se entiende perfecto,
siempre uno tenía como una suerte de como en los equipos, cuando se enfrentaba al par, uno establecía ciertos códigos que con las otras personas que estábamos compartiendo la reunión frente al par, y al estar uno al lado del otro, uno podía ir visualizando qué cosa estaba faltando, y uno se hacía un guiño, por último le pegaba por debajo de la mesa, la silla, y había una suerte de complicidad entre el equipo que estaba enfrentando al par. Y me tocó en una institución que estaba a puertas de acreditarse, que tenían esa gran inquietud. ¿Cómo lograr desde un espacio virtual como el que tenemos ahora, establecer esa coordinación en los equipos para enfrentar al par evaluador? Excelente Tú que has vivido pregunta. el mundo presencial y ya tienes harta data, harto tiempo Sí. en este tema de las acreditaciones. Sí, mira, yo aquí voy a compartir una hermosa experiencia que me tocó cuando fui en una oportunidad par simulado, ya de una universidad. Cuando uno es par simulado y está mirando lo que, obviamente al frente están todos los colegas ahí tiritando, por así decirlo, de manera amigable, ¿cierto? Con el ejercicio de practicar una visita. Y fíjense que una de las primeras cosas que uno nota es lo respetuoso, voy a ocupar esa palabra, lo respetuoso que somos en Chile con nuestros colegas, ¿ya? Y respetuosos a la jerarquía. Por ejemplo, si está en una reunión un vicerrector, directores bueno, y quizás el resto del profesional, de los profesionales de un área, por ejemplo, típicamente cuando se hace una pregunta, indistinto de cuál sea, lo que dice el respeto cultural que tenemos en Chile es que la pregunta va para el vicerrector presente, o que va para el rector presente, o la máxima autoridad. Y si no va así, se interpreta así por quienes están en la reunión, que es como, esta pregunta la tiene que responder mi jefe, o él me tiene que dar la palabra, y eso hace perder segundos valiosísimos en una entrevista. Y uno, de hecho a mí cuando me tocó hacer par simulado, me di cuenta de eso y dije, Tate, esto es un temazo, no es algo que se deba dejar sin planificación. Y por lo tanto, yo diría que sobre esta pregunta, Pilar, es súper importante, yo diría, armar estratégicamente la forma en que se va a responder. Primero que todo, porque habemos algunos, yo me sumo en ese grupo, que somos muy buenos para hablar, ¿ya? Demasiado buenos para hablar. Y cuando hay una pregunta, uno le da ganas de explayarse, etcétera, y lo que pasa ahí es que en realidad se pierde la oportunidad, ¿cierto?, de hacer brillar realmente a los responsables, a los encargados de iniciativa, al que hace la pega, ¿ya? Al que obviamente se ha ganado los porotos, al que generó el indicador, el que estuvo a cargo de la implementación, etc. Entonces yo diría que aquí van al tiro dos sugerencias. Primero, en reuniones en donde hay autoridades de alto pelo, por así decirlo, tienen que, entre comillas, entender que no todo va para que lo responda él, ¿ya? De hecho, como que cae mal que una pura persona responda todo, ¿ya? Entonces ahí, y por lo mismo, es que tienen que provocarse estas dinámicas de repartirse la palabra, o a lo sumo que la máxima autoridad presente, que a veces puede recibir la pregunta de manera dirigida, que él pueda indicar, mira, esta pregunta, qué bien que la responda Claudia, que la responda Marcela, porque ella es la encargada del área, etc. De tal manera que se produzca ahí esa primera interacción. Y lo segundo también, esto es algo que yo les sugiero con mucha delicadeza, practicar el pimponeo de frases. Si uno sabe que una pregunta, por ejemplo, tiene algo que tiene una pregunta a veces puede ser muy abierta, pero uno ya sabe que una respuesta concreta tiene algo de institucionalidad, políticas, reglamentos, planes, etc. Tiene algo de ejecución, proyectos en ejecución, iniciativas que se implementan, etc. Y algunos resultados, indicadores y números, y uno ya sabe que toda pregunta bien respondida tiene esos tres pilares. Entonces, basta con que de repente uno escucha muy bien la pregunta, ¿ya? Y entonces trata de responder siempre abordando los tres puntos. ¿Qué es lo que pasa ahí con los colegas? Que de repente, por ejemplo, puede estar voy a ocupar un ejemplo así súper, supongamos que el área de egresado está también convocada a una reunión de vinculación, ¿ya? ¿A quién no la ha pasado? Y entonces de repente puede pasar que, por ejemplo, se hace una pregunta acerca de tal o cual iniciativa que aporte a tal, por ejemplo, a la retroalimentación, a la empleabilidad, no tengo idea, ¿ya? Y entonces parte, por ejemplo, el área encargada y justamente dice, bueno, para eso tenemos un plan, estas son las iniciativas que tenemos, y le falta dar el dato. Le falta dar el número, el indicador que represente cómo es que eso se ha visto reflejado de manera concreta, por ejemplo, que ha permitido transversalizar el tema en el 100% de las carreras de pregrado, qué sé yo. Entonces ahí yo creo que abordando la pregunta, Pilar, eso también es un tema de que cuando llega una pregunta, entre colegas se pueden apoyar
para que la respuesta quede completa, porque muchas veces suele pasar que cuando el par evaluador hace la pregunta, ¿ya? A veces la respuesta queda incompleta, o bien uno no se da cuenta que se va para otro lado y no logra responder lo que el par evaluador te está preguntando, y entonces por lo mismo yo diría que eso yo diría que es lo más complejo, ¿ya? Ahora, si uno ensaya esto y lo hace varias veces, muchas veces es posible y las respuestas quedan increíbles, porque por ejemplo, entre áreas distintas se puede complementar. En este caso que estaba mencionando delante, me acuerdo que apareció un tema de ya la fidelización de los egresados, una pregunta. Entonces el director planteó un montón de iniciativas y justo un par por acá que veía temas culturales, que tal vez algunos dirían, oye, eso no tiene nada que ver, y diría, bueno, y un ejemplo de fidelización lo vemos a través de nuestras actividades de extensión cultural, a la cual invitamos a estudiantes, o perdón, exalumnos, y participa tal número, por ejemplo. Entonces ahí se ve como una respuesta en donde también entre áreas distintas aportan a que la respuesta sea más completa. Eso yo diría que no se perdió tanto en la visita online, pero sí requiere harta coordinación previa, es decir, si van a enfrentar procesos de visita pronto, coordinen estos ejercicios muchas veces, hartas horas, y sobre todo aprovechen que, a ver, una cosa, simulen presencial. O sea, presencialmente, oye, si esta fuera la pregunta, ¿cómo la respondemos? ¿Y aquí falló? ¿Qué faltó? ¿Qué le agregaríamos? ¿Qué le quitamos? También, para no quitar tantos segundos. Y después, simulación online. Entonces, desde esa perspectiva, uno pudiera recomendar que en la medida que esté bien coordinada la forma de responder, que sea virtual o presencial, debería pasar a segundo plano. Es decir, que no tener el temor a que uno vaya a perder alguna suerte de beneficio por el hecho de la virtualidad, entendiendo que si hay una preparación previa importante. La preparación previa es clave, es clave. Ensayar muchas veces preguntas típicas. Mira, todos sabemos aquí cuál es la pauta de evaluación. Los criterios y estándares son al tiro, que la evaluación, que los recursos suficientes, que la retroalimentación. Uno ya sabe más o menos por dónde podría ir. Y entonces sobre eso, aprovechamos de hacer un spoiler aquí, aprovechen la tanda de preguntas y respuestas que tenemos ahí en la red de vinculación, que hemos recogido varias se van a meter a buscar, así que para que visiten la página. Hay varias preguntas y hagan la simulación de responder esas preguntas. Oye, ¿qué responderíamos si nos preguntan esto? Y después autocritíquense. Oye, esto estuvo bien, estuvo mal, ¿qué mejoraríamos, etcétera? Pero ensayen eso y pueden ensayarlo muchas veces presencial, y después inviten a sus equipos de calidad para que los hagan pedazos y ustedes ahí prueban online. ¿Qué tal se manifiesta esto online? Habitualmente si la preparación es buena, solo si la preparación es buena no se nota. Oye, Perfecto, Pilar, gracias, solamente un consejo, si es que lo quieren, para alguno que le toque luego también. Si bien es práctica, nosotros las personas nos manejamos por lenguaje no verbal. Estamos acostumbrados a hacernos un gesto, una cara, a levantar cuando estamos juntos, ¿cierto? Nosotros lo que hicimos fue juntarnos para tomar la llamada. Estábamos todos en la misma sala, cada uno con su laptop, con un solo audio, pero estábamos todos en la misma mesa. Entonces, hacía la pregunta y uno miraba al colega, hacía, te la paso a ti, sí, no sé qué, entonces, no, Qué buen dato. fue súper dinámico y fue súper ágil, y yo creo que el equipo se vio bien cohesionado, porque era como, yo antes de decirle a Nico, te lo paso a ti, o a Javier, que está por ahí también, esto lo contesta Javier, miraba a Javier, entonces sí, Javier ya como que tomaba como la posición, que uno ya dice, ya me toca hablar, y eso facilita Está buena mucho. esa, ¿eh? Muy buen dato. Es buena esa. Sí, Es un tema técnico, pongan un solo audio Sí. para que no haya acople y esos ecos espantosos, pero estén juntos en la medida de lo posible. Nosotros los zonales que trabajan en el sur, en el norte, están repartidos, viajaron, ahí está Felipe Matamala, que acaba de prender la cámara, está en Santiago con nosotros, entonces la dinámica fue muy distinta. Ahí yo les Oye, excelente tip, Marcela, muchas gracias. Tocaste un tema, Marcela, súper interesante que no mencioné. Claro, nosotros no nos juntamos en el mismo lugar, pero sí en las oficinas, todas pegaditas, todas juntas. Desocuparon un auditorio, o sea, un sector de oficinas, todo, y entonces pusieron a cada persona en su respectiva oficina. Y coordinamos muy bien con la gente de TI que estaban afuera con planes de backup por internet, Sí, por luz, sí, en sí. fin. Eso también es una obviedad, Sí, es una obviedad, sí, pero igual es necesaria, importante. muy necesaria. Y una obviedad, porque esta fue una pregunta así como que nos golpeamos contra la pared, era ridícula las cosas en las que uno se pega,
pero cuando estás mucha gente en una reunión están todos con mascarilla, y cuando uno habla con mascarilla no se le nota el gesto en la cara, el par está en la pantalla mirándote, ¿sí? Nosotros tuvimos una acreditación híbrida, que es como, como la modalidad para los IP está siendo híbrida, y nos dijeron que les gustaban híbridas, o sea, hay visita física y hay visita online, las dos cosas. Pero para las híbridas ellos están sin mascarilla y esperan a ver a la gente sin mascarilla, entonces lo que se hace es que están todos con mascarilla, pero el que habla se baja la mascarilla. Y yo hablo a la cámara sin mascarilla mientras los demás están con mascarilla, termino de hablar y me subo la mascarilla, cosa que el otro se la pueda bajar y hablar. Y eso hace en 2 segundos. Claro. Usen las mascarillas blanquitas, esas blanditas que se pueden bajar y subir rápido y listo. Pero son cosas que nos hacen sentir más cómodos. Yo creo que uno se juega mucho en 45 minutos de entrevista, y la idea es que se vea un equipo que está súper cohesionado, que se conoce, y no pierdan el conocimiento de equipo que ustedes ya tienen. O sea, los equipos se conocen. Si yo me empiezo, no sé, ya alguien sabe que me puse nerviosa por algo y alguien sale al rescate de la otra persona, así como ya, y yo agrego que tal cosa, porque uno ya se conoce. Entonces, eso hay que cuidarlo. Son cosas de forma, no de fondo, pero ayudan harto el día de la acreditación, de la visita. Claro. Oye, yo Muy quisiera cierto tomar lo el que punto de ustedes dicen. Marcela, agregando una cosita chiquitita que me parece súper importante. Dale. Un par evaluador, cuando va a visitar una institución, obviamente se leyó, esperemos, el documento, el informe de autoevaluación, los anexos, los indicadores, la ficha institucional, todo lo que le mandamos. Se supone que se lo leyeron, las políticas, los anexos, en fin, ya. Y por lo tanto, después de esa etapa, ellos completan las preguntas de cosas que no les quedaron claras para cada una de las secciones. Y tienen súper ordenadito lo que le van a preguntar a la Marcela, a la Claudia, a la Pilar, en fin, o sea, tienen súper ordenado e incluso dirigido. Entonces, si ellos ya tienen anotado eso, una medida de éxito que yo sugiero es tratar de responder la máxima cantidad de preguntas que traigan los pares. Y por eso, tomando el punto que alguien por aquí mencionó en el chat, los tiempos de respuesta. O sea, los tiempos de respuesta tienen que ser precisos, acotados, sumamente bien dirigidos, con respuestas concretas, con los pilares que les comentaba adelante. Y por eso este bypasseo no es solo para llenar, es para responder una pregunta que esperamos que quede resuelta en el menor tiempo posible para que el par evaluador nos haga al tiro otra. Esperando que ojalá el par evaluador llegue un momento donde te diga, no, ojalá que no les diga, se nos acabaron los 45 minutos, queríamos preguntarle más cosas, eso para mí sería como chuta, no alcanzamos, ¿ya? Es muy distinto a, oye, muchas gracias, no tenemos más preguntas. Yo diría que esa sería como una medida de éxito de una visita de par. Gracias, Héctor. Bueno, se nos ocurren hartas cosas. Yo también tuve acreditación hace bien poquito, en noviembre del año pasado, y también muchas de las cosas que tú dices me hacen mucho sentido. Nosotros también nos organizamos, nos pusimos de acuerdo en cuanto a quién respondía tal o cual pregunta, dependiendo de las competencias, de la profundidad de los temas, de quién había trabajado en eso. Entonces yo creo que es súper importante coordinarse con el equipo, como bien dicen ustedes. Y todos los tips que dio Marcela, de verdad que creo que en este sistema híbrido, yo creo que son súper importantes, así que en el fondo aprovecharlos a quienes todavía no están en proceso y que ya están a puertas de la visita de pares, tomarlos en cuenta, porque de verdad que se nota. Nosotros, me acuerdo, hicimos 70 jornadas, 70 reuniones, 70 prácticas, y uno puede decir 70 es mucho, es poco, no lo sé, pero 70 nos permitió estar con el equipo tranquilo y responder tranquilamente ante cualquier pregunta, porque ya sabíamos quién podía responderla y cómo la iba a responder. Y en caso de cualquier que faltase alguna información, como bien decía Héctor, había otro que estaba ahí apañando, esperando con el dato preciso por si faltaba algo. Bueno, los quiero llevar un poquito ahora a los nuevos criterios. Yo sé, nos pasó a nosotros en la Universidad Central, que independientemente que nos acreditamos con los criterios antiguos, nos hicieron muchas preguntas de los nuevos criterios. No sé qué les pasó a ustedes. ¿Tuvieron esa situación de que el par iba y los llevaba y los conducía hacia preguntas que tenían que ver con los nuevos criterios, o no fue así? ¿Marce? Mira, yo diría que en el caso de nosotros, y yo creo que puede ser para los IPENS en general, para el mundo técnico profesional en general, los pares, más que llevar, o sea, esta es una dimensión misional nueva para los IPSFT.
Y eso hace que sea una acreditación más compleja, porque tú no vas, y voy a ser muy sencilla en el lenguaje, no estás yendo a defender vinculación con el medio. Estás yendo a defender que la institución ha tomado la misional y la ha subido a un nivel de misional dentro de la organización. Entonces, las preguntas no se fueron tanto hacia los nuevos criterios y si yo tengo más o menos cubiertas los nuevos requerimientos. Fue mucho más al callo, fue ¿qué ha hecho usted para realmente relevar la vinculación con el medio a un nivel misional? ¿Cómo lo están haciendo? ¿Qué despliegue hay? ¿Qué recursos hay? ¿Qué institucionalidad hay? ¿Qué gobernanza hay? Hay una defensa que tiene que ver con la estructura organizacional y con la institucionalidad, y no solamente con un tema de vinculación propiamente tal. A mis colegas de los IPSFT que están por acá, yo les recomiendo que obviamente uno se prepara para el modelo, pero no basta la política, no basta el modelo, hay que tener súper clara cuál es la estructura organizacional, la gobernanza institucional y cómo esa gobernanza institucional se ha hecho cargo de la vinculación con el medio y de la innovación. Y cómo esa triada se está interactuando y está súper acoplada y amparada por la estructura organizacional. Eso es crítico, ¿eh? O sea, nosotros no pensamos que la reunión de vinculación con el medio iba a estar tan orientada hacia la gobernanza y la estructura estratégica institucional, ¿ya? De hecho, yo en un minuto dije, oye, esto no, te lo habrían preguntado a la rectora, o sea, eran preguntas como, ¿estás seguro de que la institución va a cumplir esto con esta estructura? Y cómo, no sé, o sea, hay que prepararse para preguntas duras políticas, ¿sí? Si hay una muy política, uno puede políticamente contestarle al par que esa es una pregunta para la rectora. O sea, eso la gente seguramente de la calidad que está acá nos puede decir, pero en general ellos esperan que el equipo de vinculación sea capaz de demostrar madurez en su posición y convicción de que la estructura que tiene es la mejor para la organización. Entonces, para el mundo de los IPSFT no nos llevaron a lo que tú preguntas, Claudia, los nuevos criterios, nos llevaron a, ¿usted es maduro? ¿Sabe lo que está haciendo? ¿Tiene la estructura necesaria? Y políticamente entiende el nivel de estrategia que tiene que tener vinculación dentro de la organización. Eso yo te diría que fue más del 50% de la reunión con los pares, giraron en torno a esos temas. Fíjate, Marcela, yo creo que tocaste una palabra muy clave, que es la institucionalización. En esto que tú estás diciendo, probablemente hay una expectativa por parte de los pares y quizás de la propia CNA a que esta función se institucionalice como lo es hoy día la docencia o como lo es la investigación en el sistema universitario. Entonces, quizás nosotros, como estamos tan en el día a día, tanto en la ejecución misma de la vinculación, estamos como súper preocupados de todos esos procesos, procedimientos, pero desde el que está afuera, probablemente está más preocupado de asegurar que las instituciones lo estén incorporando en el ADN natural de una institución de educación superior. Y creo que lo que acabas de decir es súper clave para la preparación de los discursos. Sí. O sea, yo creo que una palabra clave que aquí Nico me sopla harto siempre, pero es madurez. O sea, aquí uno tiene que jugársela de que esta institucionalidad que tú mencionas, Pilar, está madura, está súper bien plantada y que uno es capaz de defender, literalmente, defender las decisiones institucionales para hacer esa institucionalidad, valga la redundancia. O sea, las preguntas fueron, ¿está seguro que este modelo de institucionalización es el mejor? ¿No será mejor que lo vean como lo ve otra institución del sistema? Y ahí era pues súper importante que el equipo completo dijera, este es el mejor, esta es la decisión adecuada para una institución de las características que nosotros tenemos, y ahí cada uno saca sus propias credenciales. Pero es súper importante, o sea, de verdad que el 50% de la reunión fue defender esa institucionalización y demostrar que había madurez y demostrar, y aquí los equipos de calidad fueron clave para nosotros,
demostrar que había mejora continua, que nosotros tenemos la mejora continua metida en el centro de la gestión de vinculación con el medio, que aquí se identifican brechas, se trabaja, se supera, se monitorea, o sea, súper importante. Entonces, esa parte, ¿por qué? Porque vinculación en el OIP, como bien dijiste tú, es relativamente nueva en relación al resto del sistema. Por lo tanto, lo que vienen a ver acá es que no seamos incipientes, palabra que a todos nos da gana porque significa que nos van a quitar un año de partida. Entonces, que seamos maduros, pero que la institucionalidad está súper, súper asentada y el equipo convencido de que esa es la institucionalidad que tiene que tener, ni más ni menos. Oye, por el lado mío sí me aparecieron algunas cosas de los nuevos criterios. De hecho, a ver, uno que sí y otro que podría no ser necesariamente así, pero el que sí, sustentabilidad. En eso preguntaron harto y preguntaron más de una vez entre distintas reuniones, ¿ya? Y nosotros sabemos que los criterios y estándares abordan los temas de sustentabilidad en la dimensión de vinculación con el medio. En tanto hay indicadores que demuestran el aporte al desarrollo sustentable de las regiones y el país. Eso es lo que todos ya nos hemos aprendido casi de memoria, ¿cierto? Entonces, obvio, nos preguntaron en vinculación, que qué es lo que teníamos ahí, qué tipo de indicadores, ejemplos, proyectos específicos, formas de implementación, etcétera. Pero lo que me sorprendió es que eso no se quedó solo en vinculación. También apareció en reuniones, por ejemplo, de la Vicerrectoría Económica, para saber cómo esas medidas o proyectos también podían tener algún tipo de impacto interno, por ejemplo, en los temas de operación, en los temas de financiamiento, en los temas de, ¿cómo se llama?, de medidas de eficiencia, etcétera, ¿ya? Y eso, mira, nosotros justo lo trabajamos por otros temas, no lo trabajamos por criterios estándar, de hecho ni siquiera lo pusimos en el informe de autoevaluación. Entonces fue sorpresivo el tema de que apareciera como pregunta profunda y reiterativo entre distintas reuniones, ¿ya? Así que yo ahí pongo una alerta porque este es un tema que ya parece que no llegó solo por criterios y estándar, también llegó como para quedarse, entonces para que nos preocupemos como instituciones para ver qué es lo que estamos haciendo ahí, para visibilizar las iniciativas que vayan en esta línea. Y el otro tema que también apareció con mucha fuerza es todo el tema de la nueva ley de acoso en la educación superior. También se preguntó fuerte entre distintas reuniones cómo se estaba abordando, desde lo político, desde lo programático, desde las autoridades, las estrategias, los encargados, desde los procedimientos, desde los indicadores. Eso se preguntó mucho, mucho, mucho. Y como ustedes saben, esa ley está entrando ahora en vigencia ahora. Entonces, con implicancias directas en temas de acreditación. En vinculación con el medio. Lo preguntaron en varias reuniones, así como le preguntaron a un área estratégica y después a más abajo cómo se está operacionalizando. O sea, los pares están viendo ahí si hay coherencia en este discurso institucional en la operación. Entonces, me tinca que es un tema que ya llegó para quedarse y hay que estar preparado para responder ese tema, ¿ya? Sí. Oye, y yendo un poquito más al área chicas, y como yo creo que todos aquí los asistentes también quieren saber qué les preguntaron. O sea, yo también tengo una duda porque de los 45 minutos más o menos que duró la intervención con los pares, por lo menos en mi institución, la mitad fue de egresados. Entonces, quería consultarle si a ustedes les pasó lo mismo, si vieron otras temáticas, si abordaron el tema de, por ejemplo, aprendizaje de servicio o de los programas, proyectos, evaluación. A mí, por ejemplo, el PAR nos preguntó cuáles eran aquellas actividades o programas que tenían evaluación de impacto y cuáles tenían evaluación de contribución en esa época, en noviembre del año pasado. Entonces, ¿qué cosas les preguntaron y cómo las abordaron también? Ay, perdón, Claudia, quiero sumar una pregunta que Súper, dale. Sobre qué indicadores efectivamente, cuáles indicadores, 3 o 4 dice, que si es que les preguntaron o hicieron hincapié. Ya, eso lo preguntaron en el chat y lo acoplo a tu pregunta, Claudia. Ya, perfecto. Por este lado, después le doy a Héctor, ahí nos vamos pimponeando, pero yo diría que hubo tres tipos de preguntas, estoy tratando de hacer así como agrupar para no latear tanto, pero la primera fue la de institucionalidad, de todas maneras, esa para nosotros fue gran parte gran parte del tema fue tratar de volver a los fenicios con tanta pregunta de institución, pero de institucionalidad. La segunda fue los programas de vinculación con el medio, pero no como cuéntenos del programa, no, es la contribución del programa, o sea, qué indicadores tienen los programas y cómo
cómo están generando retroalimentación al proceso formativo. Ese punto de la retroalimentación al proceso formativo es clave en el mundo IP, porque nosotros no somos universidad, los chicos están 2 años con nosotros y se van. Entonces, si nosotros vamos a hacer vinculación con el medio, la retroalimentación al proceso formativo tiene que ser directa, rápida y eficiente. Así es. Y los pares lo Marce, tienen súper claro. Entonces, dale, dígame. no, te quería interrumpir solamente para poner un dato. Las reuniones duran como 45 minutos y Sí, son 45 minutos. y ya llevamos 45 minutos de esta reunión. Sí, exactamente. Entonces, este es un tema súper interesante. El tiempo pasa volando. Entonces, uno no se da cuenta cómo se le pasan los 45 minutos y la reunión se te fue. ¿Ya? No hay otra oportunidad para volver a responder las preguntas. Entonces, también me parece interesante marcar ahí, oye, en este tiempo que ya pasó, deberíamos haber logrado responder todas las preguntas que traían los pares. No lo hemos logrado porque todavía le quedan preguntas a nuestra... No, pero ahí yo les quiero decir una cosa, y voy a mezclar lo que preguntó la Pilar y lo de la Claudia. Yo les decía que el segundo tema fueron retroalimentación al proceso formativo, o sea, las preguntas de los programas, pero enfocadas a ¿y cuál es la retroalimentación al proceso formativo? Pero es súper importante que cuando uno, antes de llegar a la reunión de pares, uno sabe qué cosas tiene que decir, qué cosas no pueden quedar afuera de esa reunión porque yo las tengo que decir porque son tus banderas de lucha, o porque son indicadores de la madurez institucional para manejar la vinculación con el medio o del nivel de profundidad a la que ha llegado la vinculación con el medio. Les voy a dar un ejemplo. Nosotros sabíamos que uno de los temas que no podíamos irnos de la reunión sin decir sí o sí era la internacionalización de la vinculación con el medio Nayib. Nosotros tenemos programas con África, con Kenia, tenemos 4 escuelas trabajando, 4 sedes, qué sé yo. Pero nadie nos iba a preguntar por internacionalización de la vinculación con el medio, porque nos estaban preguntando por institucionalización. Entonces, nosotros sabíamos que en el minuto que contestábamos una pregunta teníamos que hacer el ejercicio de conexión con internacionalización, como sea, los fenicios, ¿ya? O sea, cómo yo vuelvo a esos temas que tengo. Y entonces, muchas de las preguntas de institucionalización, y voy a parafrasear una que no fue tal cual, que creo que fue una respuesta que dio Nicolás, pero fue como, mira, esta estructura es tan eficiente y es tan bien lo que lo hace que incluso nos ha permitido internacionalizar el trabajo con un ejemplo que estamos haciendo en África y todo, y le tiramos a África, porque no podían irse sin saber que estábamos haciendo eso, ¿ya? Eso es súper importante, no es solamente lo que me van a preguntar, es cómo yo logro poner aquellos temas sin alargarme, respuestas súper cortas, escuchando bien lo que yo quiero decir, ¿ya? Esa es como una cosa. Y la otra, yo diría que el tercer bloque de preguntas sí fue muy enfocado a aprendizaje y servicio. Nosotros tenemos en AYEP en particular un despliegue muy grande porque tenemos más de 33.000 estudiantes al año en aprendizaje y servicio. Todas las escuelas, todas las sedes, y tenemos 25 sedes. Entonces para ellos era cómo lo hacen para hacerlo y en verdad se lo están haciendo o no. Entonces la pregunta de una par fue, ¿y si yo quiero elegir una escuela para que tú me digas qué amas SA? ¿Se puedo elegir? Claro, ¿cuál quiere? Construcción, por supuesto. ¿Y puedo elegir cualquier carrera y tú me pasas unas fichas? Sí, me puede pasar, puede pedirme cualquier carrera y yo le paso la ficha. O sea, hay que tener la convicción de que uno hizo la tarea bien, que tienes tu evidencia atrás, que tiene todo tu soporte atrás, pero el programa que ustedes en el informe de autoevaluación, si tienen un programa o tienen 2 programas o dependiendo del modelo de vinculación que ustedes tengan, el programa al que ustedes le dan más relevancia en el informe, sea por la cobertura, por la homogeneidad del programa, por el despliegue, les van a preguntar evidencias de ese programa, ¿sí? O sea, ¿dónde está la evidencia que la quiero ver? ¿Sí? Muéstramela. Yo diría que del indicador es Pilar, más que un indicador en particular, porque yo vi la pregunta que salió, la pregunta es cómo manejan los indicadores. ¿Dónde están y qué hay detrás de esos indicadores? Para eso el trabajo con 2 áreas de la institución son críticas, con análisis institucional y con la Dirección de Aseguramiento de la Calidad. Tienen que ser sus mejores amigos, pero los 2 años previos a la acreditación sí o sí, porque los pares lo que vienen a ver, o sea, más que preguntarnos si, dígame, este indicador de contribución o este indicador, a nosotros nos preguntaron, ¿dónde están esos indicadores? ¿Son coherentes con el plan estratégico institucional? ¿Son coherentes con su modelo? ¿Quién los monitorea? ¿Cómo se monitorea? ¿Y qué evidencia hay detrás de esos indicadores? ¿Sí?
Marcela, disculpa. Sí. Cuando dices, cuando te preguntan dónde están, ¿se refiere a qué unidad se hace cargo del levantamiento? ¿A qué unidad y en qué plataforma? Les interesan Perfecto. mucho las plataformas, mucho, 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 y M mayúscula, mucho. Quieren saber qué tan homogénea es la información que se maneja en todas las sedes y en todas las direcciones sobre vinculación con el medio. Si yo le pregunto a un jefe de escuela, ¿va a ir a la misma fuente que estoy usando yo o va a usar una tabla Excel que tiene en su computador? ¿Sí? ¿Dónde están esas plataformas que facilitan que todos manejemos los mismos indicadores y que le haga seguimiento a los programas? Entonces, las preguntas no son de un indicador específico para el mundo IP, ojo, para lo que nos pasó a nosotros, porque acá es la experiencia que a nosotros nos tocó. No es como, dígame cuáles son los indicadores de contribución. Hicieron la pregunta, sí, pero no fue lo más importante. Nosotros mismos nos metimos la pata a los caballos, yo asumo, diciendo, tenemos indicadores acá, 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 pero que querían saber hasta dónde estaban esos indicadores. De hecho, Javier García, que está acá, le tocó una reunión adicional donde los pares pidieron ver la plataforma en la que se manejaban los indicadores de vinculación con el medio. ¿Sí? Entonces diría que hubo tres tipos de preguntas, Clau. Las preguntas de institucionalización, las preguntas de los programas enfocadas a retroalimentación del proceso formativo y las preguntas de indicadores, pero en relación al uso y evidencias detrás de las plataformas. Esas fueron como las tres líneas de Gracias, preguntas. Marcel. Solamente el tema de las plataformas, antes de darle la palabra a Héctor, en algunas instituciones, al menos en la mía, fue por sorteo. O sea, sortearon los sistemas que querían o que se podían observar, y ahí salieron seleccionados algunos. No en todas se escogen, porque no se pueden, obviamente por un tema de tiempo, revisar todo. En el caso de nosotros no pudieron ver la plataforma. Pero bueno, también puede ser que en sus instituciones ustedes la presenten o la coloquen si es que es una plataforma buena. Héctor. Nosotros también tuvimos en la visita de plataformas, también tuvimos una reunión en donde tuvimos que mostrar distintos sistemas y tuvimos también ahí que estar en la lista. Así que también me tocó mostrar la plataforma y ver cómo se operacionaliza el plan, el cálculo de los indicadores, el levantamiento de evidencia, en fin, ¿ya? Oye, mira, yo hice un punteo para que, como estamos grabándolo, yo sepa que ahí usted, de seguro muy Mateo, para empezar a chequear qué les podría parecer. Ya, uno, de acuerdo con la Marce, toda la institucionalidad, planificación, bajada a las áreas académicas, recursos internos, instalación del modelo de evaluación, plataformas de gestión para el apoyo a la vinculación. Ese fue como el primer tema y había muchas preguntas sobre eso y muy rápida, ¿ya? Dos, implementación de proyectos de inicio a fin, pero aquí voy a poner un punto, muéstreme la evaluación de necesidades que justifica que ese proyecto realmente es necesario para la sociedad. Entonces, les pongo el dato porque nosotros lo habíamos hecho como buena práctica, no porque lo pensábamos que lo iban a pedir y qué tranquilidad me dio de decir, sí, ¿cuál quiere? Es como, de verdad que es muy interesante. A propósito aquí, Marcela, yo creo que entonces sí le pidieron cosas de los nuevos criterios, pues acuérdate que en los nuevos criterios también está esto como de la muestra intencionada, que de repente te pueden decir, ya, muéstrame en un programa cómo se implementa. Entonces, en esencia, eso igual tiene algo de los nuevos criterios. Ya, perdón, cierro paréntesis. Sí, 3, oye, retroalimentación a perdona. la... Sí, dale. Estoy que igual, ahora me toca a mí interrumpirte un segundo, es que para que no se me Dale, vaya dale. el Alzheimer. Oye, una pregunta que hicieron sí o sí, ¿cómo lo hicieron en pandemia? Ojo, o sea, de cajón, ¿no? Pero la hicieron. Hay que estar, Sí. hay que contestarla con mucha claridad para que no se queden pegados ahí, pero la hicieron. Desde la línea misional, todo bajo, o sea, cómo hicieron la vinculación en pandemia, cómo se aseguraron de que sea pertinente, Eso sí. Exacto. Sobre ese mismo punto, para sumarme, me preguntaron también si las metas se vieron afectadas a la baja o al alza en el periodo de pandemia. ¿Por qué? ¿Ya? En el caso mío, justo varias se dieron al alza por un montón de servicios online que tenían. Retroalimentación a la docencia. Y esto aquí separando bien como qué es lo que hace el área central y qué es lo que hace el área académica, cómo el área central provee información al área académica, qué es lo que hace el área académica con la información que uno le reporta, entre todos los tipos de indicadores, informes, etc. Recursos suficientes también, por partida, así como cuáles son los que mueven la aguja, cuáles tienen más oportunidades, etc. ¿Quién hace qué? Ya, reconocimiento de la función de vinculación como parte de la función académica. ¿Ya? Hubo una pregunta específica para los académicos adjuntos, que en algunos casos le dicen profesores part-time, honorarios, etc. Se nos preguntó harto si ellos también hacen vinculación y de qué manera se les valora. Nosotros lo habíamos recogido como algo en lo que tenemos que seguir trabajando, así que menos mal que lo habíamos identificado. Tiempo para los académicos para que desarrollen vinculación.
Los proyectos de sostenibilidad que le conversaba adelante, si hay metas que se vieron afectadas. Ya, aparecieron preguntas raras, estas preguntas que igual son interesantes. Por ejemplo, en varias instituciones las áreas de vinculación se llaman vicerrectorías. Entonces a mí me dijeron, Héctor, ¿por qué no eres vicerrector? Que es una función misional. Y entonces ahí, claro, uno tiene que responder. No, es una pregunta súper al hueso, porque se supone que si es una función misional está elevada a un nivel de importancia súper alto, ¿ya? Mira, la verdad es que hasta ese momento nunca me lo había preguntado y menos mal que creo que lo respondí bien, pues, ¿ya? Entonces se lo comento ahí porque eso también te hace crujir a veces como, oye, ¿cómo estoy como equipo? ¿Cómo estoy comparado con otras instituciones? ¿Qué sé yo? Eso es institucionalización, pues. Sí, pues, Es una pregunta que usted en institucionalidad. De institucionalidad, de recursos, en esencia, de estructura, en fin, ya sé que es un temazo. También ahí, mira, esto es un tema súper interesante, ¿ya? También preguntaron si el área de vinculación es relevante para un proceso que uno habitualmente no ve, que es cuando se abre o se cierra una carrera, o cuando se abre o se cierra un programa de posgrado. En tanto estamos, se supone, contactados con el entorno y tenemos probablemente alguna información que puede ser relevante para apoyar ese proceso. Yo esa pregunta nunca la había notado en ninguna parte y me llamó mucho la atención, ¿ya? Así que se lo comento porque me pareció interesante. Bueno, y el tema de recursos, como le había dicho. También habían preguntas indirectas, y esto también me pareció interesante, porque son preguntas que suenan inocentes, pero después de que las he pensado, no son inocentes. Por ejemplo, ustedes saben que los informes de autoevaluación tienen que ser hechos a conciencia, de manera profesional y realmente siendo autoevaluación, ¿ya? Con un ejercicio sano del dónde estamos como institución y para dónde queremos ir y qué nos falta, en fin, ¿ya? Fíjense que la pregunta es, oye, ¿qué le pedirían al rector para el área de vinculación? Una pregunta súper inocente, ¿cierto? Claro, si un académico levanta y dice, mire, lo que yo quiero es más tiempo para hacer vinculación porque no me la reconocen. O si alguien dice, no, yo quiero más plata porque acá la universidad no me da recursos. O sea, si uno lo piensa, hay posibilidades de debilidades no identificadas con una pregunta tan inocente como esa. Entonces yo la noté y dije, oye, esta pregunta está inocente, pero no se ve tan inocente, ¿ya? Así que menos mal que uno hace bien ese ejercicio. Y también los otros temas. Ustedes saben que muchas instituciones hacen planes quinquenales, por ejemplo, justo en el nuestro, ¿no? Nuestro plan estratégico está vigente hasta este año. Entonces la pregunta al profe, oye, ¿dónde se ve usted el 2030? O sea, en esencia una pregunta que suena súper inocente, pero también te está dando luces para saber, oye, este profesor estará al tanto de que hay un plan estratégico nuevo, qué es lo que habrá definido la universidad para el área, dónde se irá a posicionar como carrera, como programa, en fin, como iniciativa de aquí a un par de años más. Entonces también me pareció interesante abordar el tema de planificación. Y este último tema que también me llamó la atención, muchas de las evaluaciones que nosotros hacemos son por programas, ¿ya? Pero también me abordaron el tema de evaluación como universidad, así como cuál es el impacto de la universidad ahora, ya no solamente de las iniciativas por separado. Lo encontré choro, así que me lo traje para acá para compartírselo a ustedes. Súper, gracias, Héctor. Está súper interesante todo esto. Nos quedan súper poquitos minutos, así que ahí la Claudia les puso si alguien quiere hacerle alguna pregunta directa a Marcela o a Héctor. Yo comentarles algo respecto a lo que estaba comentando Héctor sobre la sustentabilidad y sobre los temas de acoso sexual, que a pesar que no están en los criterios, sí están en la ley. Ya a mí me toca ser evaluador de los fondos de desarrollo institucional, ¿ya? Y los criterios de evaluación, y un poco para que ustedes lo tengan a la vista, tanto con el sistema su sistema técnico profesional como el universitario, piden orientación hacia fortalecer la accesibilidad universal para todo lo que es discapacidad, equidad de género y sustentabilidad en el más amplio sentido de la palabra. Están constituyéndose como criterio dentro de los proyectos que postulan al Fondo de Desarrollo Institucional. Ya, entonces por eso esto que está comentando Héctor me hace mucho sentido de que por qué la pregunta se convirtió tan transversal más allá de los criterios, ya, porque efectivamente hay como una orientación desde la política pública hacia fortalecer esos pilares, ya. Lo último que quisiera consultarles yo es si ustedes tuvieran que darle un consejo, pero así como bien, bien específico, ya,
de qué cosa hay que hacer con esta comunidad interna para prepararse para el proceso de evaluación. No con las unidades que nosotros normalmente trabajamos, que son los de vinculación, los de aseguramiento de la calidad, que entendemos mucho del tema, ¿ya? Sino que ¿cuál de ustedes fue el tema más complejo que tuvieron que abordar con su otra comunidad para estar bien parado el proceso de acreditación? Un problema y un consejo asociado para enfrentar ese problema. Marcela y Héctor. Ya, está buena la pregunta. Pero sabes que yo creo que un desafío es que cuando tú tienes una misional, significa que toda la institución trabaja para esa misional, ¿sí? Y es como cuando nos preguntaban antes en docencia, ¿cuál es su aporte en la docencia? Mire, yo hago esto, yo ayudo en este proceso. Esto es como el chiste del señor la señora que barría en la NASA, que le preguntaron, ¿usted qué hace? Y ella dijo, yo trabajo para llevar un hombre a la luna. Porque ella sabía cuál era de lo que se trataba lo que estaba haciendo. En vinculación ese es el desafío. O sea, nosotros es súper importante que toda la institución sepa cuál es su rol en la vinculación con el medio. Por supuesto que las entrevistas con los pares acreditadores al equipo administrativo no le preguntaron de vinculación, se lo preguntaron a los jefes de escuela, se lo preguntaron a los directores ejecutivos, se lo preguntaron a los directores de apoyo al estudiante, a los directores a los jefes de admisión. ¿A los docentes? A los docentes también, por supuesto. Los docentes como de cajón que le iban a preguntar, pero le preguntaron al equipo de admisión. Entonces, una de las cosas que nosotros nos preocupamos de hacer desde que empezamos a trabajar con vinculación con el medio, por ser una misional, es que cada área supiese cuál era su aporte al plan estratégico institucional, porque nosotros estamos ahí. ¿Ya? La misional está desplegada en el plan estratégico, que es la carta, la hoja de ruta de la institución. Entonces, por ejemplo, nos sentamos con el equipo administrativo y ¿usted sabe cuál es su aporte de vinculación? No, mira, la verdad es que yo no veo que yo haga mucho, pero ¿cómo no? Si tú procuras que tengamos el financiamiento correcto y el buen uso de los recursos para el despliegue de la función en la sede. Oye, de verdad que sí. Ya, ¿y cómo lo están mirando? Ah, es que yo me preocupo de esto. Entonces ellos sabían que su aporte tenía que ver con procurar o sea, la sustentabilidad financiera de los programas, que eso es súper importante. El equipo de admisión, ¿sí? Cómo los equipos de apoyo al estudiante, cómo vinculación retroalimenta el proceso formativo y cómo le explican al estudiante que esto es parte del sello de la institución, que por eso lo estamos haciendo. O los profes de AMAS que entiendan que no están haciendo un curso AMAS, están haciendo vinculación con el medio y están haciendo que nosotros podamos sacar profesionales que realmente marcan una diferencia afuera. No me quiero alargar, pero una de las cosas que, mira, independiente del resultado de la acreditación, porque yo creo que en AYEP, no es porque yo soy súper camiseteada, pero somos súper mateos y somos reapasionados por la cuestión, pero el nivel de entrega de los equipos se tiene que notar, Pilar, o sea, es súper importante que los equipos se sientan cómodos porque están defendiendo su casa. El informe tiene que ser honesto. Si uno hace un informe que está lleno de voladores de luces que nadie sabe cómo defender, es un desastre. Receta para un desastre. Un informe honesto que muestre lo que somos, ni más ni menos, pero que muestre lo que somos y que los equipos, aunque sea el director de admisión, que uno dice que tiene que ver el pobre de admisión con vinculación, te camiseteado y diga, ¿sabéis qué? Nosotros acá, uno de los directores de admisión de IEP en una reunión dijo, nosotros le decimos a los chicos cuando entren que no solamente van a salir como buenos profesionales, ellos van a salir como agentes de cambio, que entiendan lo que es una brecha afuera y entienden que con su pega le pueden cambiar la vida a la gente. Con esa respuesta, yo me doy por pagada, porque da lo mismo si nos dan los 6 años que queremos. Hicimos la pega porque todo el mundo sabe a lo que está tributando. Yo creo que ese es el gran desafío de la vinculación con el medio para los IPCFT, que no está tan interiorizado todavía, es que la comunidad entera entienda por qué es misional y qué es lo que estamos haciendo. Ese es un poquito Gracias Marcela. Héctor. Oye, yo no puedo hacer más que adherir a lo que dice Marcela, le encuentro toda la razón. Se nota, Marcela, que pasaste recién por una visita, porque tal cual, ¿ya? Sí, obvio. Oye, no, es que, aunque suene redundante, coherencia institucional en forma transversal. O sea, lo que tú decís como autoridad, desde el rector para abajo, tiene que ser el mismo discurso.
porque si no se siente que no es verdadero, ¿ya? Entonces, absolutamente, coherencia institucional. Segundo, reconocer tecnicismo, es obvio. O sea, tantas veces no hemos pillado la cola, que si es contribución, que si es impacto, que si es resultado, que cómo se hace la evaluación. Ya, las personas claves tienen que saber identificar esos tecnicismos, ¿ya? Porque aunque no es el foco principal, sí se tiene que notar que sabemos de lo que hablamos, ¿ya? Y eso es súper importante, que algo que no comenté antes, por ejemplo, estas preguntas que les comentaba adelante son las que nos hicieron a nosotros, pero las que lo hicieron a los profesores, en esencia trataban de identificar si era verdad lo que les habíamos dicho, po. Y entonces después veían, a ver, es verdad que tiene evaluación de necesidades, es verdad que hay un diseño de planificación, es verdad que ese diseño de planificación tiene recursos, es verdad que esa planificación tiene monitoreo, que se evalúan resultados, que hay evaluaciones de contribución, bla, 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 bla. Y ejemplifíquemelo, cuéntemelo cómo lo hace. ¿Ya? ¿Y qué información? Entonces al final, claro, coherencia institucional. ¿Ya? Yo diría que esa es como la gran clave. Y el último punto que me encantó, Marcela, yo me adhiero totalmente a ti. Uno nota en una reunión presencial o online si a la gente le asusta la pregunta que le estáis haciendo. Uno lo ve en la cara, ve al tiro y dice, lo pillé. Es como típico. Entonces, yo diría que esto es súper importante. En las reuniones hay que estar presente, presencia presente, como dijo por ahí alguien. Es súper importante estar de frente, estar atento a lo que te están preguntando y sobre todo responder con pasión, con orgullo. En las áreas de vinculación eso debiera ser fácil. La mayoría de la gente que trabaja en vinculación nos encanta hacer vinculación, lo pasamos bien, ¿ya? Entonces hay que decirlo desde ahí. Yo sé que estos procesos son súper estresantes, qué duda cabe. Se juega mucho, qué duda cabe, ¿ya? Pero lo hacemos con un sentido tremendamente profundo. Eso se tiene que notar en la visita. Y yo creo que si uno logra transmitirlo, como bien lo dijo la Marcela, yo diría que eso ya se ganó un porcentaje importante de la visita. Así que sería eso, Pilar. Muchas gracias, Héctor. Muchas gracias, Marcela. Claudia, vamos cerrando. Sí, yo creo que vamos cerrando. La verdad es que esta reunión de hoy día, este conversatorio, yo creo que quedó corto en tiempo, porque recién estamos calentando motores, creo yo, para entrar al área chica, a lo mejor podríamos organizar otro. Obviamente se los avisamos con anticipación, porque yo creo que esto sirve de mucho, sobre todo para aquellas personas que están recientemente tomando los cargos en la dirección de vinculación con el medio, en una coordinación o en una institución que recién se va a acreditar en vinculación con el medio. Entonces, este es el meollo del asunto, la madre del cordero, que creo que es súper importante saberlo y a lo mejor reunir más preguntas y más experiencias, porque todos estos tips que nos han dado hoy día Marcela y Héctor son súper relevantes. Así que bueno, agradecerles la asistencia el día de hoy, agradecerle a nuestros invitados de lujo, como dije al principio, a Marcela y a Héctor. Yo creo que la experiencia de ustedes es muy relevante para todas y todos nosotros los que estamos aquí, porque obviamente al ser este espacio un espacio colaborativo nos aporta mucho para nuestra gestión en vinculación y para los procesos de acreditación que vienen ahora a futuro. Así que agradecerles. ¿Sí? Súper cortito y perdón que Dale. abuse de la confianza. Súper abierto. Yo sé que Héctor también a cualquier pregunta, cuando uno tiene la experiencia fresca, ayuda a nosotros. Muchos de ustedes nos ayudaron con conversas, con preguntas, así que les agradezco del fondo del alma porque todos nos ayudaron mucho, 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 mucho. Y lo otro, aviso de utilidad pública. Se viene un seminario de aprendizaje y servicio en el mundo técnico profesional. Si hay algún instituto OTP que quiera sumarse al seminario, participar, por favor, me pueden escribir a mí, a Nico, a cualquiera de los del equipo, porque estamos organizando el seminario y queremos al mundo OTP ahí de cabeza en nuestro primer congreso AMAS en el mundo OTP. Buenísimo. Maravilloso, Marcela. Tenemos dentro de la red, hay una comisión que recientemente se formó sobre metodologías de aprendizaje, metodologías activas de aprendizaje, con sello de vinculación con el medio. Así que le vamos a decir que se contacten contigo. Sí, vamos a hacerlo del mundo TP porque sabemos que hay particularidades que hacen el AMAS en el TP un desafío, así que súper invitados y ojalá que nos contacten para contar experiencias, para compartir la idea, que sea algo grande, grande y bonito. Gracias. Bueno,
Muchos saludos a todos, muchas gracias por el tiempo, estén atentos, viene otro conversatorio el mes siguiente en esta misma línea con otros invitados también que nos están compartiendo su experiencia, así que muchas gracias nuevamente y nos estamos viendo. Que estén muy bien, buena tarde.